Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Cada semana la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre un punto para que lo llevemos a la vida. El punto que hoy nos invita a reflexionar la palabra de Dios es el tema de la resurrección, algo que debe de quedar y debemos de tener en nosotros muy bien afianzado. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el motivo de nuestra fe. Creemos en Dios porque Él nos creó, porque Él nos llamó a la vida en este mundo y porque Él nos llamará a su presencia. Nuestra finalidad es llegar a la presencia de Dios. Nos dirá San Agustín: me hiciste, Señor, para ti, y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Terminar en las manos de Dios, terminar en la presencia del Señor. Estamos muy equivocados si nuestra fe la hemos puesto en Dios porque nos cura, porque nos saca de apuros, porque nos ayuda a resolver problemas. Y para eso no es Dios. Dios es para que creamos en Él y para que le creamos a Él. El Señor nos ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La resurrección es entonces la finalidad por la que tenemos nuestra fe puesta en el Señor, porque Él nos resucitará para que estemos con Él. La primera lectura y el Evangelio tocan el punto de la resurrección. En el Evangelio de San Lucas nos dice que los saduceos, que no creían en la resurrección, le presentan a Jesús, le hacen un planteamiento a Jesús. Ellos buscaban ponerlo en ridículo, que no les pudiera responder, o la respuesta que Jesús les diera estuviera equivocada. Y le hicieron el planteamiento de aquellos 7 hermanos, que el mayor se casó con una mujer, muere, y los demás, para dejar descendencia, según la ley,
a ese hermano que había muerto, pues tenían que tomarla como esposa. Y ninguno de los 6 restantes pudo tener descendencia con aquella mujer, pues murieron. Y la pregunta era así, formidable, para hacerlo quedar en ridículo: maestro, ¿de cuál va a ser mujer cuando resuciten? Puesto que los 7 estuvieron casados con ella. Y aquí Jesús les aclara: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir. Es formidable la respuesta que el Señor da, porque nos invita a reflexionar sobre ese tema de vida futura. El tener la vida después de esta muerte. Y no es que nos morimos y luego volvemos a vivir. No, no es un revivir, es un resucitar. Y el resucitar es el tener una nueva vida. Una vida distinta que no podemos nosotros imaginar, porque está fuera de todos nuestros parámetros de pensamiento. Es una vida formidable, es una vida distinta a la que tenemos aquí. Todo lo que tenemos aquí tiene un principio y un fin. Así medimos nuestra existencia, un principio y un fin. Empezamos y terminamos, nacemos y morimos. Esa es la vida terrena. Pues el momento de la muerte va a ser solamente un tránsito para entrar en la eternidad, para gozar de la presencia de Dios. El problema es quiénes son los que, porque el Señor aquí habla de los que sean juzgados dignos de ella. Hay quienes rechazan la salvación y no serán, entonces no entrarán en esa vida. Otros nos acogemos a la gran misericordia de Dios, creemos en la resurrección y hemos fallado y confiamos en la misericordia de Dios, y Dios sabrá cómo, o tan grande es la misericordia de Dios que lograremos entrar en su presencia. Aquí pues releamos cómo los jóvenes de la primera lectura tienen toda su esperanza puesta en el Señor. El primero de los jóvenes, antes de morir, dice: estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley que nos han dado nuestros padres. El rey quería que los jóvenes comieran carne impura, carne que no estaba permitida comer. Y ellos no querían quebrantar la ley. Y dicen: somos fieles a la ley en la que fuimos formados. Todos nosotros también hemos sido formados en la ley de Dios, o estamos siendo formados en la ley de Dios. Sería muy interesante preguntarnos si nosotros estamos siendo fieles también a esa ley que nuestros padres nos han enseñado y en la que hemos ido creciendo. El segundo de los jóvenes, antes de morir, dice: tú nos arrebatarás la vida, le dice al rey, tú nos arrebatarás la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. La fidelidad a Dios, el creerle a Dios. Le creo y creo lo que me ha prometido. Me ha prometido que resucitaré, porque le soy fiel. La respuesta del tercer joven: el rey y sus acompañantes quedaron impresionados al ver el valor de aquel muchacho que despreciaba los tormentos. Y dice: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. El que cree en Dios, el que le es fiel a Dios, tiene ese premio de vida eterna.
La invitación, mis hermanos, es entonces a vivir fieles a la ley de Dios para entrar en esa vida eterna. Nosotros cada domingo que recitamos la profesión de fe, al final decimos: creemos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, en esa vida eterna. Que eso sea la razón de nuestra fe, que eso sea cada vez lo que nos anime a permanecer fieles a Dios, lo que nos anime a rechazar el pecado, lo que nos anime a fructificar en nosotros esa semilla que el Señor ha puesto en nuestros corazones. La semilla de la palabra de Dios que cada domingo cae en nuestro corazón empiece a dar fruto. ¿Por qué? Porque mi fe está en el Señor, mi esperanza es el Señor. Y así entonces, mis hermanos, no tendremos miedo a morir. Los jóvenes de la primera lectura nos demuestran que ellos no le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la condenación. Por eso precisamente desprecian la vida. Vamos, no la desprecian, mueren por el cumplimiento de la ley de Dios. Aman más la ley de Dios. Es más fuerte su fidelidad a Dios que cometer una falta. Que nosotros también nos sepamos detener ante cualquier pecado, ante cualquier tentación, por ese amor a Dios, por ese amor a Dios que me llevará a la vida eterna. Y entonces sí, no le tendremos miedo a morir. San Pablo dice: ya no sé si deseo tener más vida para seguir predicando el Evangelio o ya morir para estar con el Señor. El seguir predicando era su pasión, el seguir enseñando a otros a conocer a Dios, pero también la pasión de su corazón era ya estar con el Señor. Y él sabe que después de la muerte entrará en la presencia del Señor. Y entonces sí, cuando nos toque enfrentar el momento de la muerte, sabremos que ese no es el final de todo. Podrá ser el final de nuestra existencia en este mundo, podrá ser el que ya físicamente no estemos en este mundo, pero no será el final de nosotros, puesto que entraremos a vivir y entraremos a reinar ante la presencia de Dios en el cielo. Esto es, mis hermanos, lo que tiene que seguir ayudándonos a caminar en la vida. Esta es la razón por la cual tenemos que echarle ganas en nuestra vida para vivir el Evangelio, para vivir los mandamientos, para serle fiel a Dios. De repente nos entran ganas de querer aventar el arpa y de querer hacer ya cualquier cosa en la vida, y se nos olvida la promesa del Señor: yo te resucitaré en el último día. Que esa sea entonces, mis hermanos, la fuerza de nuestra fe, y esa sea la fuerza que mantenga viva nuestra esperanza, la resurrección que Cristo nos ha prometido y el que estemos reinando con Él en el cielo. Este Señor nos invita pues a que vivamos esta última semana, esta siguiente semana, la última semana del año de la misericordia. Termina este año a lo largo del cual la Iglesia nos facilitó la oportunidad de que obtuviéramos el perdón de las penas temporales de nuestros pecados. Ojalá y hayamos tenido oportunidad de pasar por la puerta de la misericordia. Ojalá y hayamos deseado ese perdón y lo hayamos obtenido. Ojalá y no lo hayamos despreciado. Reflexionando con algunas otras personas me decían: padre, leyendo el Antiguo Testamento encontramos aquella invitación que hacía Noé cuando construyó el arca, y todos se burlaban de él y nadie quiso entrar en el arca hasta que cerró la puerta y se vino el diluvio. Y entonces todos querían entrar, pero la puerta ya estaba cerrada.
Que nosotros todavía esta semana, que tenemos aquí la gracia de tener la puerta de la misericordia en catedral, la utilicemos. Todavía se la señalo, es la de este lado. Que podamos pasar por esa puerta y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a cambiar también en mi vida. Ayúdame a que yo también sea misericordioso con los demás, así como tú eres misericordioso conmigo. El próximo domingo a las 3 de la tarde tendremos aquí en catedral la misa para clausurar el año de la misericordia. Vendrá el señor obispo a esta celebración, y así como abrió la puerta, la cerrará. Esa puerta que todo el año estuvo abierta, se encargará también con ese signo, así como realizó el signo de abrirla, ahora realizará el signo de cerrarla para terminar el año de la misericordia. El año de la misericordia todavía se extiende una semana más en la ciudad de Roma. Si alguien quiere ir a Roma y entrar por la puerta de día, pues tiene una semana más para aprovecharlo. Pero nosotros pues tendremos esta última semana aquí en nuestra diócesis.